Hijas de Dios. Capítulo 11. Id por todo el mundo. En la actualidad, la palabra misionero ha sido mayormente reemplazada por expresiones tales como obrero interdivisión u obrero de ultramar. En las declaraciones que siguen, la palabra misionero se refiere a todos los que hablan a otros acerca de Jesús y de su amor, ya sea que trabajen en lugares lejanos o en su propia comunidad. Las mujeres deben ser educadas para realizar obra misionera. Es trabajo duro desarraigar el error y la falsa doctrina de la mente para que la verdad bíblica encuentre lugar en el corazón. Y los colegios fueron el medio ordenado por Dios para educar a los jóvenes y señoritas en las diferentes líneas de labor misionera. Era la voluntad de Dios que se enviara no a unos pocos, sino a muchos obreros. Pero Satanás, deseoso de perjudicar este propósito, ha conquistado a muchos de aquellos a quienes Dios podría haber calificado para ser de utilidad en su obra. Sin embargo, hay muchos que si fueran urgidos a hacerlo, prestarían su servicio y salvarían sus almas. La Iglesia debe ser cuidadosa de no impedir que la luz de la verdad brille y que la gracia de Dios fluya, por tener planes limitados. El dinero y la influencia debieran ser empleados con liberalidad para enviar personas competentes al campo misionero. Hay que preparar a mujeres de diversas nacionalidades. Se están estableciendo muchas misiones, y si la juventud experimentara el poder convertidor de la verdad, muchos se alistarían en las filas de los obreros. Si desde el principio de su experiencia religiosa hubiesen sido educados a ser fieles a la verdad, a ser fervientes en piedad y compasión, y a tener el deseo que Cristo tiene por la salvación de las almas, tendríamos centenares de misioneros donde ahora hay solo uno. Cada misión debiera contar con un colegio para la educación de los obreros. Deberían conseguirse los mejores talentos alemanes, franceses y escandinavos para entrenar jóvenes y señoritas de esas nacionalidades que sean promisorios. Este aspecto tan esencial ha sido descuidado. En Battle Creek, Estados Unidos, en Basilea, Suiza, y en Cristianía, actualmente Oslo, Noruega, hay una gran necesidad de traductores en estos idiomas. Queremos ver 100 obreros donde ahora hay solo uno. Las pesadas responsabilidades en cualquier ramo de la obra no debieran descansar sobre un solo hombre. Debiera haber 2 o 3 que estén capacitados para hacerlo. De esa manera, si uno de ellos recibe un llamado para otro puesto, otro puede venir a tomar su lugar. No se ha hecho ni la mitad de la provisión que debiera hacerse para enfrentar las emergencias. Debiera crearse un fondo para educar misioneros que se entreguen sin reservas a Dios y a su causa, y que estén dispuestos a trabajar, no porque quieran recibir grandes sueldos, sino porque aman a Cristo y desean salvar a las almas por las cuales Él murió. Debe proveerse educación de calidad. Si como pueblo consideramos que tenemos luz avanzada, debemos idear medios y formas para tener un cuerpo de bien educados obreros en los diferentes departamentos de la obra de Dios. Necesitamos una clase culta y disciplinada de jóvenes y señoritas que trabajen en el sanatorio, en la obra médica, en las oficinas editoriales,
en las diversas asociaciones y en el campo misionero en general. Necesitamos jóvenes y señoritas de elevado intelecto que puedan hacer el mejor trabajo para el Señor. Hemos hecho algo para alcanzar este nivel, pero todavía estamos lejos de lo que el Señor ha designado. Damas que trabajen en las grandes ciudades del mundo. La ciudad de Londres me ha sido presentada una y otra vez como un lugar donde debe hacerse una gran obra. He presentado este plan a nuestro pueblo. Cuando estuve en Europa durante 2 años, visité 3 veces ese territorio. En cada ocasión se habían realizado progresos en la obra, especialmente la última vez que estuve allí. Aún así, mi corazón ardía por el deseo de ver este territorio, especialmente Londres, trabajando como debiera hacerse. ¿Por qué es que no hemos llevado allí a hombres y mujeres que pudieran planear el avance de la obra? Me he preguntado por qué aquellos que no son ministros ordenados, pero que tienen buen conocimiento de las Escrituras y están en comunión con Dios, no abren la palabra ante otros. Si lo hicieran, sus propias almas recibirían una gran bendición. Dios quiere que su pueblo trabaje, que cada hombre, eso significa también cada mujer, realice la tarea que le ha sido encomendada de acuerdo a su capacidad. El colportaje. El colportaje es una noble tarea. El colportaje es un trabajo misionero y debiera realizarse con esto en mente. Los que se elijan como colportores deben ser hombres y mujeres que sientan una responsabilidad de servir y cuyo objetivo no sea obtener ganancias, sino hacer el trabajo que necesita ser hecho para iluminar al mundo. Todo nuestro servicio debe ser hecho para la gloria de Dios y para dar la luz de la verdad a los que están en tinieblas. Cosas tales como el amor al dinero, a la posición y a la exaltación, que son principios egoístas, ni debieran mencionarse entre nosotros. Uno de los trabajos más importantes. Si hay una tarea más importante que otra, es la de presentar al público nuestras publicaciones, induciendo así a las personas para que investiguen las Escrituras. La labor misionera, la presentación de nuestras publicaciones a las familias, la conversación y la oración con y por ellas, es una buena tarea que educará a los hombres y las mujeres para la labor pastoral. El trabajo por los ancianos y los desamparados. A 1 kilómetro de nuestro sanatorio se encuentra el hogar de los soldados, un lugar donde centenares de veteranos y sus esposas están ubicados. En este lugar debiera hacerse un trabajo misionero especial. Que aquellos que aman al Señor rediman el tiempo y trabajen por estos ancianos descuidados. Cristo ha comprado sus almas con el precio de su propia sangre. Para esta tarea deben seleccionarse hombres y mujeres discretos, que no se frustren ni se desanimen, y que nadie rebaje sus esfuerzos, porque el Señor estará con aquellos que trabajan con renunciamiento y sacrificio para Él. Esta tarea es tan importante como la que se realiza en países extranjeros. El verdadero espíritu misionero es esencial. La familia Stuart había abandonado la iglesia por un tiempo, pero había regresado. Sin embargo, Mary Stuart, a quien está dirigida la siguiente carta, llegó a ser una eficiente y valiosa redactora
en la editorial Review and Herald. Cuando Elena G. de White regresó de Australia, la empleó durante varios años como una de sus asistentes. Varios años antes, en 1891, le había escrito esta carta señalándole varios defectos de carácter que le habían impedido llegar a ser una misionera. Seguramente esta carta ayudó a Mary a caminar más cerca de Jesús. Querida hermana Mary Stuart, he estado orando fervientemente al Señor para tratar de comprender mi deber en cuanto a mi traslado a Australia y a quién debo llevar conmigo. El Señor me ha mostrado claramente que usted no es la persona indicada para ayudarme en la tarea que Él me ha dado. Usted no tiene el espíritu necesario para trabajar en un campo aún no alcanzado. En repetidas ocasiones me fueron presentadas estas palabras: las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. El carácter de todo aquel que es traído a la luz, que el Señor comunica a su pueblo, ha de ser examinado y probado. Si no hay progreso y desarrollo, si no hay un incremento en la fe y en la santidad que sea proporcionado a la luz recibida en su camino, habrá ceguera que no permitirá ver ni discernir las cosas profundas de Dios. En aquellos que aprecian la luz que Dios les ha dado, habrá frescura y poder, y crecimiento en la gracia, que se manifestará al difundir la luz a otros. Hay necesidad de que todos los que se conecten con la tarea que se me ha pedido hacer tengan un espíritu misionero de renunciamiento y sacrificio. De otra manera, la influencia no sería la que Dios espera que sea. A menos que usted avance en el conocimiento de Dios y de su amor, le será difícil aún mantener la luz que tiene, porque la luz que no brilla cada vez más tiende a disminuir y a perderse en las tinieblas. Si el trabajo resulta manchado y mezclado con el yo, Dios no lo aceptará. Sería imposible para mí o para quienes colaboran conmigo ser canales de luz y realizar los deberes que esta obra requiere si no estuviéramos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Todos los que trabajan en esta solemne obra que se me ha dado deben representarla correctamente. Tienen que ser ejemplo de humildad, de fidelidad, de renunciamiento. Tienen que mostrar acción vigorosa y una fidelidad no fluctuante a la santificadora influencia de la verdad, y deben estar dispuestos a sacrificarse y trabajar para bendecir a otros. Para lograrlo, es necesario que desarrollen una experiencia cristiana siempre creciente, una fe fuerte y una consagración completa, y la compasión, la ternura y el amor deben permear el alma. Debe manifestarse paciencia en la tribulación y una similitud con Jesús en la conversación. Aún los pensamientos deben ser puestos en cautividad con Cristo. Aún tiene que adquirir experiencia. No puede centrarse en sí misma y estar preparada para cualquier responsabilidad en la causa de Cristo, por más difícil o peligrosa que sea. Si busca la gloria de Dios, su crecimiento será manifiesto a todos. Al emplear cada recurso de la gracia divina, su amor por Dios y por quienes trabajan con usted será tan puro como el amor de Cristo. Entonces
será llena de los frutos de justicia y de todo aquello que es excelente para la gloria de Jesucristo y la alabanza a Dios. Si quiere ver el reino de los cielos, su vida cristiana debe moldearse en forma diferente. Se me ha presentado la vida de muchos en la iglesia como si fueran personas que se están ahogando y que luchan desesperadamente por mantener su cabeza fuera del agua. En su vida religiosa no han muerto al yo. El yo es su ídolo y lo adoran. Una experiencia débil y fluctuante abre el camino para las tentaciones de Satanás y para el fracaso espiritual. En cambio, aquellos que esperan fielmente en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Cuando lleguen las pruebas, entonces la fe, el amor, la paciencia y la constancia serán pesados en las balanzas doradas del santuario celestial. En la escuela de Cristo, usted tiene que aprender la mansedumbre y la humildad de corazón. Debe ser entrenada, disciplinada y educada para ser de utilidad en esta tierra y para la vida inmortal. Que estas palabras puedan tener el efecto correcto sobre su mente. Tengo interés en su salvación. Que nada pueda atraer, desviar o distraer su mente de la gran obra que debe hacer. Por su bienestar presente y eterno, ha de conseguir que el presente estado de cosas no continúe. Que no se diga de usted en el futuro, como se dijo de los cristianos hebreos, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Usted necesita una buena religión en el hogar. Traiga toda la luz y la alegría a su vida hogareña, que se vea en cada palabra, en cada acción. Use diligentemente todos los dones celestiales y la luz que Dios le ha dado, y haga uso práctico de esa luz. Entonces el Señor hará una gran demostración de su misericordia y su bondad. Alcance en esta tierra un destino que sea digno del cielo. Los misioneros deben estar consagrados a la obra. La carta que sigue fue escrita al pastor Isaac Van Horn y su esposa Adelia, quienes habían sido enviados a Oregón como misioneros. Adelia había vivido en el hogar de los esposos White durante varios años antes de casarse y la llegaron a considerar como una hija. Tenían muchas esperanzas de que esta pareja se transformara en un equipo misionero poderoso, pero sus expectativas fueron de corta duración. Mis queridos hijos, tan apreciados y cercanos a mí, es con dolor que les escribo esta carta. Cuando fueron enviados al campo de labor en Oregón, fue con la idea de que trabajaran con interés por la causa de Dios. Me fue mostrado que esa era la voluntad de Dios para ustedes. Sin embargo, al seguir su propio curso de acción, el orden de las cosas fue cambiado. Si hubieran dedicado su poder y las habilidades que Dios les ha dado para realizar el trabajo, teniendo en vista solo su gloria, hubiesen hecho únicamente lo que era su deber hacer. La importancia de una labor sacrificada en la obra de Dios debiera ser considerada con mayor cuidado de lo que ha sido. Entonces se manifestaría un mayor espíritu de renunciamiento. El amor y la piedad por las almas por la que Cristo murió
debiera alejar los pensamientos de cualquier deseo o plan con fines egoístas. El amor por aquel que murió por el hombre ejercerá un poder limitador sobre nuestra imaginación, nuestros planes y propósitos. No planearemos solo por placer o para gratificar nuestros deseos, sino que nos colocaremos sobre el altar del servicio a Dios, para que Él nos use para su gloria. La mente de Cristo debe estar en nosotros controlando cada pensamiento, cada propósito en nuestras vidas. Esta es la actitud que nuestras almas debieran mantener siempre ante Dios. Y lo haremos si comprendemos el valor de las almas y si la verdad, tal como es en Jesús, está grabada en nuestras vidas. Esta es la obra a la que fueron llamados, ser misioneros para Dios. Pero Satanás hace sus planes para hacer fracasar el propósito de Dios. Coloca planes frente a ustedes que él sabe que tendrán éxito en llenarles de dificultades y perjudicar el trabajo misionero, especialmente de Adelia y en cierto grado del hermano Van Horn. El cuidado por los niños será de tanta importancia que el trabajo por Cristo será descuidado. Al despertarse el amor materno, que es el afecto humano más fuerte, la obra de Dios tomará un lugar secundario. Y así Satanás estará obstruyendo el camino que el Señor había designado. Oh, si pudieran haber comprendido que la verdad de Dios, la salvación de las almas, es algo más fuerte, más profundo, más compulsivo aún que el amor de una madre por sus hijos. Ningún deseo egoísta debiera echar a perder el trabajo para Dios. El renunciamiento es una agonía para la carne, pero la religión debiera tomar el timón. La verdad y el amor por Cristo deben ocupar la ciudadela del alma. Si Dios es puesto en el trono y si la conciencia es obedecida, habrá un lugar preparado en su reino, y eso es mejor que hijos e hijas. El Señor le ha dado a Adelia talentos superiores. Si hubieran sido ejercitados en ganar almas para Jesús, hubiesen resultado todo un éxito. Su manera suave, dulce y elevadora de enseñar hubiera traído muchos hijos e hijas a Jesucristo. La luz del trono de Dios se hubiese reflejado en ella, y a través de ella otros hubieran sido iluminados. Pero siguiendo las sugerencias del enemigo, han entrado en un plan que Dios no podía, ni aún ahora puede aprobar. El enemigo consiguió bloquear el camino de ambos. Adelia era un alma tímida, sensible al dolor y fácilmente desanimada. Si sus sentimientos e imaginación se hubieran dedicado y ejercitado en la verdad, hubiesen llegado a ser un poder para Dios. Ahora, en cambio, son una carga. Se excitan fácilmente en la dirección incorrecta. Ven las cosas con una luz distorsionada. Sienten peligros donde no los hay y la llevan a desconfiar de Dios y de su esposo. Adelia ha tenido sus propias ideas acerca de cómo manejarse y no ha admitido otras ideas, salvo las de su esposo. Ha habido poca fe y poca confianza en Dios. Satanás ha controlado sus sentimientos de tal manera que se siente agraviada si su esposo no está constantemente a su lado. Su imaginación la lleva a ver las pequeñas dificultades como terribles y agudos sufrimientos. Con esta nueva experiencia, la mente de ambos ha estado totalmente absorbida.
Se ha descuidado el trabajo en la asociación y la obra ministerial se ha limitado casi totalmente al púlpito. Ha habido ocasiones en que el descuido ha sido mayor que en otros y Satanás parecía estar dirigiendo a su manera. Ninguno de los dos tiene un sentido de su descuido del deber. Y justamente en el momento en que se podría haber logrado una cosecha de almas para Cristo, otras preocupaciones han estado ocupando el tiempo y el lugar de la obra. Realmente no es prudente tener hijos ahora. El tiempo es corto y los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Muchos de los niños pequeños serán puestos al descanso antes de que esos peligros ocurran. Si los hombres y mujeres que pueden trabajar para Dios consideraran seriamente la necesidad de enseñar el camino de la salvación a las multitudes para traer muchos hijos e hijas a Cristo, deberían de pensar en tener hijos y cuidar de ellos, y su recompensa sería grande en el reino de Dios. Adelia, mi corazón está dolorido por lo que considero un fracaso, un robo a Dios. Su temor natural le acarrea problemas y no tendrá descanso ni paz si está separada de sus hijos. Esto cierra el camino para que continúe su obra. Es más, la obra ya ha sido descuidada. Hijas de Dios. Capítulo 12. El respeto propio. Amar a otros como a uno mismo. Muchas mujeres tienen conflictos en relación a su dignidad y valor a la vista de Dios. Aunque no todas las declaraciones que siguen pueden haber sido dirigidas específicamente a la mujer, sus principios se pueden aplicar para tener una comprensión más clara de la forma en que Dios ve a la mujer y cómo debiera verse ella misma en relación con sus semejantes. Respeto por las almas perdidas. El éxito que podamos tener en hacer el bien a otras almas dependerá de la comprensión que éstas tengan acerca del amor y el aprecio que sentimos por ellas. El medio seguro que Cristo utiliza para restaurar la dignidad perdida del hombre es mostrar respeto por el alma abrumada. El compartir ideas sobre lo que esa alma puede llegar a ser es de más valor de lo que se cree. Respeto por nosotros mismos. El Señor ha puesto en cada uno de nosotros un sentimiento de dignidad al que no debemos oponernos. Dios quiere que nos respetemos a nosotros mismos. A menudo en nuestras propias familias y en la Iglesia se intenta destruir el respeto propio. No lo hagamos. No lo hagamos en nuestras escuelas ni en nuestras oficinas. Todas estas instituciones son de naturaleza educativa. Tanto los estudiantes como los obreros seguirán el ejemplo de aquellos que tienen responsabilidad sobre ellos. El maestro es un modelo para los estudiantes. Si él quiere que los jóvenes lo respeten, debe respetarlos a ellos. No agrada a Dios el que uno mismo se desmerezca. Es el privilegio de cada uno vivir de una manera que Dios pueda aprobar y bendecir. Cada uno puede estar en comunión con el cielo. No es la voluntad del Padre Celestial que se cultiven sentimientos de condenación y oscuridad. No agrada a Dios que uno mismo se desmerezca. Se debe en cambio cultivar el respeto propio y vivir de tal manera que Dios, los ángeles y la propia conciencia puedan aprobarlo. No es una evidencia de verdadera humildad el andar con la cabeza inclinada y el corazón lleno de pensamientos sobre uno mismo. Es nuestro privilegio ir a Jesús, ser limpiados por Él y estar ante la ley
sin remordimientos ni vergüenza. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque la palabra aconseja no tener más alto concepto de sí que el que debe tener, a la vez no condena un concepto apropiado del respeto propio. Como hijos e hijas de Dios, debiéramos ser conscientes de nuestra dignidad de carácter, sin dar lugar al orgullo o la exaltación propia. Consejo a quien había perdido su dignidad. Jesús lo ama, y su gran corazón lleno de infinita compasión se preocupa por usted. Me ha dado un mensaje para usted. El mensaje es que usted puede recobrarse de las trampas del enemigo. Puede recuperar su dignidad y en lugar de sentirse un fracasado, puede llegar a ser un conquistador mediante la elevadora influencia del Espíritu de Dios. Tómese de la mano de Cristo y no se separe de Él. Las palabras insultantes resultan en la pérdida del respeto propio. ¿Qué perjuicio se produce en el círculo de la familia por el uso de palabras impacientes? Una declaración brusca produce una respuesta similar, y luego vienen palabras de represalia y desquite, palabras de justificación propia que se transforman en un yugo colocado sobre el propio cuello de aquel que las declara, porque producen una cosecha maléfica. Quien se acostumbra al tal lenguaje finalmente experimenta vergüenza y pérdida del respeto y la confianza propias. Llega a tener un amargo remordimiento por haber perdido el control y haber expresado tales cosas. Cuánto mejor hubiera sido no pronunciar esas palabras. Cuánto mejor es tener el aceite de la gracia en el corazón y ser capaz de soportar la provocación con el espíritu de mansedumbre y paciencia de Cristo. Dominio propio, humildad y eficiencia en la obra de Dios. Mi hermano, al llevar a cabo la obra de Dios, usted será colocado en una variedad de circunstancias que requerirán serenidad y dominio propio, pero que lo capacitarán para adaptarse a las circunstancias y peculiaridades de la situación. Entonces puede actuar sin sentirse avergonzado. Usted no debiera subestimarse en cuanto a su capacidad para hacer su parte en las diversas demandas de la vida práctica. Cuando sea consciente de deficiencias, póngase a trabajar de inmediato para remediar esos defectos. No confíe en otros para que suplan sus deficiencias, mientras usted sigue indiferente, como si fuera natural que su manera peculiar de ser deba siempre permanecer así. Aplíquese seriamente a remediar estos defectos, para que pueda ser perfecto en Cristo Jesús sin faltar nada. Amarnos y respetarnos mutuamente. Si recordamos siempre las acciones egoístas e injustas de otros, encontraremos que es imposible amarlos como Cristo nos amó. Pero si nuestros pensamientos se espacían de continuo en el maravilloso amor y compasión de Cristo hacia nosotros, manifestaremos el mismo espíritu para con los demás. Debemos amarnos y respetarnos mutuamente, no obstante las faltas e imperfecciones que no podemos menos de observar. Debemos cultivar la humildad y la desconfianza para con nosotros mismos, y una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Esto destruirá todo estrecho egoísmo
y nos dará un corazón grande y generoso. Cultivar el respeto propio es deber de todo cristiano. El propósito de todo joven debiera ser fijarse blancos elevados para la vida y adoptar los principios que la palabra de Dios presenta para dirigirse en todas las cosas. Es el deber de todo cristiano y también debiera ser su placer. Cultive el respeto propio, porque somos la posesión adquirida por Dios. El éxito en la formación de los hábitos correctos y el avance en aquello que es noble y justo tendrá una influencia que todos apreciarán y valorizarán. Viva por algo ajeno a su yo. Al vivir por un propósito no egoísta, al tener motivos puros y generosos, al buscar algo que hacer y al estar alerta para hacer atenciones y cortesías, se estará inconscientemente construyendo el monumento de la vida. Ese es el propósito de Dios para todo niño y todo joven. Viva para ser una bendición para aquellos con quienes se relaciona, donde sea que le toque estar. Que cada niño y joven use toda oportunidad de hacer el bien. Al ser bondadosos, amantes y activos en actos de sacrificio, su nombre quedará en el corazón y en la memoria de aquellos con quienes se relacionen. El respeto propio es deber de todos. Debemos buscar una enseñanza mejor y más profunda que la que el hombre puede brindar. Debe haber una profunda convicción en nuestras propias almas en cuanto a que las formas y las ceremonias no son nada sin Cristo. Él es el Alfa y la Omega. La verdad es el único manto para cubrir el alma. Nuestras convicciones deben ser reforzadas cada día con sincera y humilde oración y con la lectura de la palabra. Aunque cada uno de nosotros tiene una individualidad y aunque debemos mantener nuestras convicciones con firmeza, éstas deben tenerse como la verdad de Dios y con la fuerza que Él imparte. De otra manera nos serán quitadas. Necesitamos tener confianza propia. Es nuestro deber respetarnos a nosotros mismos, pero recordando siempre que somos la propiedad de Dios, que Él ha comprado nuestro cuerpo, alma y espíritu por un precio. Debemos mantener la maquinaria viviente en buenas condiciones para glorificar a Dios. Debe ser lubricada con su gracia para que pueda funcionar sin fricciones. Si confiamos en nosotros mismos, si nos exaltamos como si nosotros mismos nos hubiésemos redimido, no honramos a Dios. Separada de Dios, la sabiduría humana es necedad. Solo produce confusión y perplejidad. Necesitamos toda la armadura de Dios, porque nuestra única defensa y protección es la santa influencia del amante Salvador. Él es la única y segura salvaguardia contra las estratagemas de Satanás. Hemos sido comprados por precio. El sentimiento de culpa debe ser dejado a los pies de la cruz del Calvario. El sentido de pecaminosidad puede envenenar las corrientes de la vida y quitar la verdadera felicidad. Pero Cristo dice: echa sobre mí tu carga. Yo quitaré tus pecados y te daré paz. No te desprecies, pues te he comprado con mi propia sangre.
me perteneces. Fortaleceré tu voluntad debilitada y removeré tu remordimiento por el pecado. Una carta animadora. La siguiente carta fue dirigida a Martha Burdo, la hermana menor de George E. Butler, un prominente dirigente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estuvo casada con William Andrews, hermano de J. N. Andrews, el primer misionero oficialmente enviado por la Iglesia. Cuando A. C. Burdo fue a Europa como misionero en 1884, Marta, entonces viuda, se casó con él y fueron a trabajar a Italia. Martha Burdo era una mujer afligida por sentimientos de duda, indignidad, abatimiento y desánimo. Querida hermana Marta, llegamos aquí, Tramelán, Suiza, el último viernes, y el Señor me dio algunas preciosas muestras de su bondad. Hablé con libertad a nuestros hermanos y hermanas acerca de Malaquías 4, verso 6, y el Señor habló a nuestros corazones. El hermano Abel Wenning, que había estado desanimado por algún tiempo y no había asistido a las reuniones, se quebrantó y confesó su falta, su indiferencia y su desánimo. Mencionó que no deseaba continuar con esos sentimientos, sino quería estar en armonía con la Iglesia y con su deber en el temor de Dios. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro. Su madre, que no había participado en las actividades de la Iglesia y que tenía muchos prejuicios contra los norteamericanos, habló por la primera vez. Dio un buen testimonio. Un joven panadero, empleado de Oscar Roth, también hizo una humilde confesión. El Espíritu de Dios verdaderamente estaba en la reunión y se manifestó un dulce poder entre nosotros. Después de la reunión tuvimos momentos de oración en la casa del hermano Roth y oramos por el hijo del hermano Wenning. Mientras oraba, el hermano Jan Williamir traducía la oración. La bendición del Señor se posó sobre el joven, quien con lágrimas en sus ojos confesó sus faltas y se dio la mano con sus hermanas. Fue en verdad un precioso momento. Marta, mis pensamientos están con usted en Torre Pellis, Italia. Creo que usted y su esposo deberían asistir a la reunión de la asociación. Quisiera verla allí. Y quisiera verla confiando plenamente en el precioso Salvador. Él dio su vida por usted porque valora su alma. Hace algún tiempo tuve un sueño. Estaba paseando en un jardín. Usted estaba a mi lado, diciendo constantemente: mire ese arbusto desgarbado, mire ese árbol deformado, mire ese rosal atrofiado. Me hacen sentir mal porque representan mi vida y mi relación con Dios. Una forma majestuosa parecía estar caminando detrás de nosotros y diciendo: recoged las rosas y las lilas, y dejad las espinas y los arbustos deformados, y no lastiméis el alma que Cristo ha elegido para mantenerla. Me desperté y al dormirme otra vez se repitió el mismo sueño y ocurrió una tercera vez. Ahora quiero que usted lo considere y que deje su desconfianza, sus penas y sus temores a un lado. Deje de mirarse a sí misma o a su esposo y mire a Jesús. Dios le ha hablado palabras de ánimo. Acéptelas y actúe de acuerdo con ellas, caminando por fe y no por vista. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Jesús la sostiene con su poderosa mano y no permitirá que el enemigo gane la victoria. Le dará a usted la victoria. Él es quien tiene la virtud y la justicia. Si usted se mira a sí misma, se desesperará porque no las encontrará allí. Él las tiene y pueden ser suyas por fe, porque usted ama a Dios y guarda sus mandamientos. No escuche las mentiras de Satanás, sino recuente las promesas de Dios. Recoja las lilas, las clavelinas y las rosas. Hable de las promesas de Dios. Hable con fe. Confíe en Dios. Él es su única esperanza. Él es también mi única esperanza. Yo también tengo tremendas batallas con las tentaciones de Satanás para desanimarme, pero no voy a ceder ni un ápice. No voy a darle una sola ventaja sobre mi cuerpo o mi mente. Si se mira a sí misma, verá solo debilidad. No verá al Salvador. Para encontrar a Jesús, tiene que mirar hacia afuera. Tiene que mirar y vivir. Mirar a aquel que se hizo pecado por nosotros, para que pudiésemos ser limpiados de nuestros pecados y recibiésemos su justicia. Ahora, Marta, no se mire a sí misma, sino a Jesús. Hable de su amor, de su bondad, de su poder. Él no permitirá que sea tentada más de lo que puede soportar. Él es nuestra justicia y es quien suple nuestras deficiencias, porque sabe que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Mientras oro por usted, puedo ver una mano que se extiende para salvarla. Las palabras de Dios son nuestras credenciales, debemos aceptarlas. Amamos a Jesús y amamos su verdad. Nuestros propios sentimientos no son evidencia de que Dios se desagrade de nosotros. Su vida es preciosa a la vista de Dios. Él tiene algo para usted, aunque no lo pueda ver claramente. Camine con plena confianza, sin palabras de duda, porque el querido Jesús se entristece al ver que usted no puede confiar en Él. Cristo está extendiendo su mano a través de los cielos para alcanzarla. Tómese de esa mano. ¡Qué amor, qué tierno amor ha manifestado Jesús en nuestro favor! Las promesas de la Biblia son las lilas, las clavelinas y las rosas en el jardín del Señor. Oh, cuántos andan por un oscuro camino donde a su lado encuentran solo cosas objetables y desagradables, cuando si miraran un poco más arriba encontrarían las flores. Piensan que no tienen derecho a llamarse hijos de Dios y asirse de sus promesas, porque no tienen evidencia de que son aceptados por Dios. Andan por el camino afligiendo sus almas y penando sus luchas, como hacía Lutero antes de echarse en los brazos de Cristo y su justicia. Hay muchos que piensan que la única forma de llegar a Jesús es en el estado más deplorable, como el del muchacho poseído por el demonio, a quien éste lo golpeaba y arrojaba mientras lo acercaban al Salvador. Pero no se necesita tener esa clase de conflicto y pruebas. Richard Baxter estaba afligido porque no sentía la agonía y humillación de espíritu
que él pensaba que debía sentir. Cuando se le explicó satisfactoriamente, entonces llegó la paz a su corazón. No tiene por qué cargar con un sentimiento angustioso de culpa, porque usted es la propiedad de Cristo. Él la tiene en sus manos. Sus brazos eternos la rodean. Su vida no ha sido una vida de pecado, tal como se entiende comúnmente esa expresión. Tiene un consciente temor a hacer lo malo y siente un correcto deseo de hacer lo bueno. Todo lo que necesita hacer ahora es quitar su rostro de los cardos y espinas y tornarse hacia las flores. Fije sus ojos en el sol de justicia. En lugar de ver a su querido y amante Padre Celestial como a un tirano, vea su ternura, su piedad, su inmenso amor y su gran compasión. Su amor excede al de una madre por su hijo. Aunque la madre se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Oh, mi amiga querida, Jesús quiere que usted confíe en Él. Mi oración es que su bendición descanse sobre usted en una rica medida. Usted nació con una predisposición al desánimo y constantemente tendrá que ser animada a mantener sentimientos de esperanza. Tanto su padre como su madre tenían una conciencia muy sensible, y su madre tenía una disposición a desmerecerse más bien que a exaltarse. En su caso, una sola palabra puede conmoverla, mientras que otras personas con otro temperamento solo se conmueven con un grave juicio. Si usted se colocara en situaciones donde pudiera ayudar a otros sin importarle cuán dura y difícil fuera la carga, se sentiría alegre y sus sentimientos de desconfianza en sí misma desaparecerían. Samuel, que sirvió a Dios desde su niñez, necesitó una disciplina diferente a la de aquellos que tenían una voluntad egoísta y obstinada. De igual manera, su niñez no estuvo marcada con rudeza y mano dura, aunque se pudieron haber cometido los errores propios de la humanidad. Toda su experiencia me ha sido mostrada. La conozco a usted mejor de lo que usted se conoce a sí misma. Dios la ayudará a triunfar sobre Satanás si simplemente confía en Jesús y permite que Él libre estas batallas por usted. Batallas que usted no puede pelear con sus fuerzas finitas. Usted ama a Jesús y Jesús la ama. Confíe pacientemente en Él, diciéndole una y otra vez: Señor, soy tuya. Arrójese a sus pies. No es solamente el gozo lo que dará evidencia de que usted es cristiana. La evidencia será un así dice el Señor. Querida hermana, por la fe la dejo en el seno del Salvador. Que estas líneas reflejen sus propios sentimientos. Otro asilo aquí no hay. Indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, hallo paz, consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro en ti poder y no necesito más. Me levantas al caer, débil, ánimo me das. Al enfermo das salud, vista das al que no ve. Con amor y gratitud tu bondad exaltaré.